muchos años hubo una época muy difícil. La gente vivía temerosa, no solo de los poderosos ni del gobierno, porque incluso también la Santa Inquisición era muy temida. Y en el tiempo de las cruzadas fueron épocas bélicas, donde se mataba muchísima gente inocente en el nombre de Dios. Se cometían una serie de atrocidades, con masacres, las que eran aceptadas por la iglesia, debido a que los mismos cleros participaban en esas descabelladas acciones, escudándose con la religión. La mayoría de la gente eran torturados y sacrificados, tan solo por asistir a misas o a quienes utilizaban alguna acción de las que hoy se les conoce como caída de mollera. Mal de ojo a un bebé, incluso se hacían brebajes con las hierbas para curar a personas. Con ese simple hecho se les acusaba de herejía o brujería. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, digamos que era el bien contra el mal, porque era para librar a la gente que moría descomulgada. En ese tiempo también existieron los devoradores de pecados. Eran hombres solitarios, callados y enigmáticos, o al menos eso parecían, porque en realidad nadie sabía quiénes eran ni cómo aparecían de repente. Tampoco se les veía el rostro, debido a que su vestimenta era como la de un fraile, con una capucha que se los cubría por completo. Además, nadie se atrevía a mirarlos directamente, por temor a que fueran llevados al infierno por ese ser desconocido, ya que se decía que eran de donde ellos venían. Cuando los devoradores de pecados eran requeridos, aparecían de repente y nadie sabía de dónde, solo se veían llegar entre la oscuridad. Todos los presentes que lo veían aparecer, temerosos de su llegada, se retiraban del lugar, pronunciando un Amén Jesús o un Ave María Purísima. En el tiempo medieval, la superstición regía por casi todo el mundo. Debido a eso, por solo el hecho de no saber de dónde venía esa persona, les causaba temor, un temor indescriptible. Los devoradores de pecados no eran requeridos, porque cuando había un muerto que no tenía ningún sacramento y moría sin poder confesarse, los comepecados extrañamente llegaban solos, aparecían sin previo aviso, hacían un extraño ritual y con un grito que parecía venir de la misma muerte, recibía los pecados de aquel cuerpo inerte, que a su vez, al ser liberado de ellos, se cimbraba como si hubiese sido tocado por un rayo. Se decía que ellos podían vivir cientos de años y que para poder morir tenían que elegir a alguien antes. Esa era su penitencia. Solo transmitiendo a alguien su poder y haciéndolo su sucesor, podría dejar este plano. Tal vez por eso en estos tiempos yo conocía a un comepecados. Era un mendigo harapiento y mugroso que le inspiraba asco a la gente, pero a nosotros no. Quizás esa era su esencia, o simplemente la impresión que quería causar, para no delatar su verdadera encomienda. Por lo regular se veía en la calle donde yo vivía. Decía llamarse Batiri, o el loco de la colonia. Yo era aún una niña, pero me gustaba cuando llegaba con mi abuelito, porque lo escuchaba platicar con él sus historias sorprendentes de guerras, muertes y de todas las injusticias que se hacían en este mundo. Tal vez por eso habían sido creados. Era fascinante todo lo que contaba. No obstante, periódicamente se perdía por algún tiempo. Quizás andaba devorando los pecados de alguien, pero era sumamente extraño, porque ya cuando regresaba se veía diferente, con otro aspecto. No era el mismo. Su rostro le cambiaba. Mi abuelito aún no sabía nada de que existían los devoradores de pecados. Solo le escuchaba sus historias. Decía que tal vez al ser un indigente alucinaba y que tenía muchas fantasías y no le creía. Yo no sé por qué, pero intempestivamente de mi boca salió decir: yo quiero ser un devorador de pecados. Él solo me vio sin decir nada y se fue. Un día llegó y le dijo a mi abuelo que venía para despedirse, porque ya había encontrado a su sucesor. Mi viejito lo vio con extrañeza sin entender a lo que se refería, y él le dijo: lo que les conté es verdad, yo soy el devorador de pecados. Mi abuelito no sabía en ese momento qué decir, y antes de que le contestara empezó a contarle su historia. En el tiempo de las cruzadas yo era un templario, y al andar en las batallas lo perdí todo. Cuando llegué a casa ya no tenía familia, casa ni amigos. Todos habían muerto acusados de herejía.
A pesar de haberles servido con lealtad, me los mataron. La misma Inquisición los acusó de herejes, pero en mis travesías conocí a un personaje en el lecho de muerte que decía estar muriendo de hambre. En su momento yo no sabía a lo que se refería y por caridad quise alimentarlo, pero él me dijo que no era ese tipo de comida la que necesitaba. Con extrañeza le contesté que entonces qué podía hacer por él. Me vio y me dijo que solo aceptara algo que quería dejarme como herencia, porque no debía perderse ese legado el cual era por el bien de la humanidad. Con detalles me explicó lo que debía hacer. El don había sido creado por brujos reales y poderosos para contrarrestar a los que querían que la gente comulgara y se confesara matándolos creyendo los brujos y herejes. Por eso debía continuar el legado de come pecados, para liberar almas de sus pecados, a quienes que por ser humildes caen en las tentaciones y mueren sin ser confesados. Tu poder será indultar a las personas que son elegidas sin sacramentos. Vivirás de la caridad de las migajas que las personas puedan darte, pero tu mayor alimento serán sus pecados cuando los absorbas de ellos. Si alguien muere, hacemos acto de presencia, y antes de que el cuerpo se enfríe les absorbemos el más mínimo pecado de ellos, por medio de un ritual, el cual consiste en un pedazo de pan y un vaso con agua, mediante una oración en arameo. Sin importar que éste haya sido un asesino, ladrón, violador o todo junto, sus pecados y culpas las hacemos nuestras. De eso nos alimentamos, no podemos negarnos. El ritual, como ya lo mencioné, se hace con el pan y agua mágicos que se nos otorga por nuestros creadores, así como la oración en otra lengua, que es la que los hace expulsar sus pecados. Al estar comiendo en pequeños trozos, bebiendo el agua y orando, en instantes se levantan los demonios. Se ven sombras que salen por la boca con horripilantes chillidos, gritos y lamentos. El cuerpo se retuerce al elevarse, rechinando los dientes entre blasfemias. Nosotros solo abrimos su boca para tragar toda su inmundicia, y después somos arrastrados al infierno por unos instantes, en donde estamos rodeados de seres demoníacos. Luego se libera el dolor de esa alma perdida por sus culpas y pecados cometidos. Al término del ritual, solo recibimos un gracias o alguna moneda, ya que está prohibido cobrar por ser un acto de caridad. Si alguien lo llegara a hacer, se quedaría en el infierno. Nosotros no necesitamos ningún pago mundano, ya que nuestro pago es ese: liberar de esa carga por la que no podrían entrar al reino de Dios, por estar inconfesos. Para eso fuimos creados. Nadie sabe lo que tenemos que cargar y callar con nuestros despojos. No dormimos ni tenemos paz, porque los demonios descarnados no nos dejan. Nos están torturando todo el tiempo, debido a que no les dejamos un alma para ellos. Solo alguien que acepte ser un sucesor nos puede liberar de esto, como yo lo hice un día, con quien libré de ser un comepecados, y mi primer liberación lo hice con uno de los que acusaron de herejes a mi familia. Después siguieron más de ellos, solo que a algunos no los pude liberar. Sus pecados eran los peores, y por servir a Dios no alcanzaron el perdón. Es incierto de a dónde iremos, o cuál será nuestro destino. Me creas o no, esa es mi historia. Y mi sucesor, Tú lo conoces. yo nomás me le quedé viendo a mi abuelo. El devorador de la inmundicia me tomó la cabeza y dijo: Buena suerte. luego se marchó y ya no supimos de él. Imagino que al heredarme su don, por fin pudo descansar, y también se liberó del peso que cargaba en su espalda. Desde entonces, Soy una devoradora de pecados.